quiero insistir en esto, es un panorama, es una visión muy, pero muy de lejos, porque en cuatro sesiones, que cada una más o menos es de 1 hora, entonces estaríamos hablando de 4 horas, realmente profundizar en un tema tan amplio como es el Antiguo Testamento. Es difícil, es por demás de complicado, el tiempo no da, entonces realmente hay demasiada información que queda por fuera, y desafortunada y tristemente toda esa información que queda por fuera es información por demás de valiosa, y créanme que hacer el ejercicio de filtrarla sobre qué puede ser lo más o lo menos valioso es una tarea supremamente complicada, extensa, y que además de eso obliga a ir también un poquito rápido. La clase pasada, la sesión pasada, llegamos hasta el libro de Números. Hoy arrancamos de Deuteronomio en adelante, ¿sí? Y entonces, pues, el título de Deuteronomio viene del hebreo de Barín, que significa palabras. En esencia, eso es lo que significa Deuteronomio, palabras. Y son las palabras de Moisés, o mejor podríamos decir, son las palabras que Dios le da a Moisés para que Moisés las transfiera al pueblo, o las comunique al pueblo. Desde esa perspectiva, Moisés, digamos que representa el prototipo de lo que un profeta es. Sí. El prototipo del oficio profético es que Dios le habla al profeta para que asimismo el profeta, ese mensaje que Dios le ha dado, lo transmita al pueblo. ¿Sí? Digamos que esa es una de las facetas del ejercicio profético. El profeta no habla por cuenta propia, ¿sí? Ni expresa pensamiento propio. Expresa es lo que Dios le ha dado para que él al mismo tiempo, de manera fiel, le transfiera al pueblo. Y eso es lo que encontramos haciendo a Moisés, recibiendo el mandamiento, recibiendo el mensaje de Dios, y ese mismo mensaje Moisés lo transfiere al pueblo. Esa es una faceta. Otra faceta que también vemos en el ejercicio profético en Moisés es que el profeta frente a Dios defiende al pueblo, pero cuando está de espaldas al Dios, reprende al pueblo. ¿Sí? Entonces, Dios le dice a Moisés, déjame y destruyo a este pueblo que se ha desviado, que tú subiste 40 días y mira, ya hicieron un ídolo, tu pueblo ya hizo un ídolo. No dijo mi pueblo, sino tu pueblo ya se ha desviado. Déjame y lo destruyo y te construyo y te hago y te formo y te edifico y te doy un pueblo nuevo. Entonces Moisés, en esa faceta profética de defender al pueblo, de interceder por el pueblo, frente a Dios defiende al pueblo. Pero cuando baja, ¿sí? Y está frente al pueblo, lo que hace es que lo reprende. ¿Sí? No le va con pañitos de agua tibia ni nada de estas cosas. Le habla fuertemente. Esa es otra faceta que encontramos en Moisés, y que cuando miramos todo el ministerio profético en el Antiguo Testamento, lo encontramos allí tipificado en esa forma. Por eso el título de Barín creo que está más que bien puesto para este quinto libro del Pentateuco. Y es todo un baúl lleno de conceptos teológicos que han influido sobre la vida, sobre el pensamiento, no solamente de Israel, sino también del pueblo cristiano, ¿ya? Y aunque de pronto parezca un poco raro, ¿sí? A través de Abraham, ¿sí? Que además nace también o se desprende los musulmanes, ¿sí? También ha influido allá sobre el Corán y sobre estos conceptos
que miran y que practican los musulmanes. Entonces, una de las cosas que encontramos en Deuteronomio, quizás de las primeras cosas que podríamos mencionar, es que en el Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 en adelante, encontramos la famosa Shema, que quizás dentro de las oraciones judías es de las más conocidas, de las más practicadas, de las más referenciadas. y, y es importante esta oración porque de allí enseguida se establece el primer y más grande mandamiento, ¿sí? Que se rige tanto a los judíos como a nosotros. El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y esta palabra Shema es importante y a mí me fascina sobremanera la palabra Shema, ¿sí? Porque para mi gusto ha sido pobremente traducida en nuestras Biblias. Simplemente en la Biblia Shema se traduce como oír, pero realmente la riqueza que implica la palabra Shema es muy grande, porque literalmente Shema no es solamente oír. Y aquí, antes de decir esto, voy a hacer un paréntesis. En el hebreo hay palabras que no se traducen con otra palabra, sino que tienen un significado que para poderlas traducir o para poderlas entender va a ser una frase, un concepto e incluso hasta podría ser un gesto, ¿sí? Y esta es una de las, y esto es una de las cosas que ocurre con la palabra Shema. Shema no es solo oír. Shema literalmente es oír atentamente para hacer diligentemente. Oír atentamente, pero para hacer diligentemente. No se queda solo en la acción de oír, sino que se escucha con atención, ¿sí? Pero se escucha con el deseo, con la interesa de llevar eso que se está escuchando a la acción. Y cuando ocurre esto, que se escucha para llevar esto a la acción, esto se convierte en un acto de obediencia. Entonces, Shema implica también obediencia, oír atentamente para hacer diligentemente, y esto implica ser obediente, y en este caso ser obediente al mandato de Dios, ser obediente a los estatutos de Dios, ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente a las instrucciones que Dios ha dado. Entonces, cuando en el versículo 4, ¿sí?, se traduce, oye Israel, entonces fíjense que la traducción de solo oye, como que no deja el sabor de todo lo que esta exhortación implica. Escucha atentamente, haz diligentemente, sé obediente, Israel, a Jehová nuestro Dios. Ya eso es importante. Y otra cosa fundamental que tiene este versículo 4 en el inicio de esta oración de la Shema, ¿sí?, es el uno es. Ese uno es la palabra hebrea Ejad. Ejad tiene tres formas de interpretar y esas tres formas deben ser simultáneas. O sea, que no se puede conceptualizar lo uno y dejar de conceptualizar los otros dos aspectos. El Ejad significa uno, literalmente como un número ordinal, uno. Dios es uno, ¿sí? Y de allí, digamos que parte nuestro concepto elemental de la Trinidad. Tres personas diferentes, un Dios. Y ese un es Ejad. El Ejad también tiene la característica y la connotación de ser único. O sea, que no solamente es uno, sino que es único. O sea, no hay otro, no existe, porque tiene una característica de ser exclusivo, de ser único. Y la tercera connotación de el Ejad es de ser lo principal, de ser lo primero. Entonces,
ya en el ordinal, ¿sí? Entonces, Dios es uno, es único y es lo primero. Y allí encontramos entonces el porqué y la razón del porqué siempre de que Dios es uno, ¿sí? Que Dios es Ejad, lo encontramos repetitiva y perseverantemente en todas las escrituras, y lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando incluso Jesús se refiere a Dios como uno. Entonces, esto es una de las primeras cosas que sacamos de ese baúl de sorpresas nos da el Deuteronomio. El Deuteronomio en el capítulo 12, ¿sí? De los versículos del 1 al 14, nos habla de la doctrina del santuario único. Y esto es importante, ¿sí? Porque entonces allí en este pasaje la palabra dice que estos son los estatutos, los decretos que cuidaremos o que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, y da una serie de instrucciones como destruir enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses. Entonces, ya allí está esto que extraemos de Deuteronomio capítulo 12 también nos habla de el no hacerse las imágenes de ninguna forma que represente a Dios, y que no podemos tampoco, o que no se puede tampoco adorarlas ni inclinarlas a ellas, y esta serie de cosas. Entonces van los conceptos concatenados unos con los otros. Y la cuarta parte, o un cuarto aspecto dentro de los muchos que podemos sacar del Deuteronomio, nuevamente, como lo vimos en la sección pasada, es la relación del pacto, ¿sí? Vemos a Israel que está obligado a guardar las estipulaciones que están en el pacto. Ahora, esto que Israel hace guardando estas estipulaciones no es que ponen a Dios en deuda con Israel, sino porque simplemente Israel es el pueblo de Dios. Simplemente Israel es el pueblo que Dios escogió, y que en consecuencia debe comportarse en esa condición de pueblo escogido, de pueblo que Dios ha seleccionado. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, dice el primer versículo, ¿sí? de Deuteronomio 8, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Fíjense que está esto en el contexto pactal, del pacto que Dios hace con Abraham, que transmite a Isaac, que posteriormente pasa a Jacob, a Israel, y de allí pasa a las 12 tribus, y aunque están 400 años en esclavitud en Egipto, el pacto sigue estando vigente. El pacto no declina, no decae, sino que al contrario, cuando llega al colmo, como Dios le dijo a Abraham, la maldad del amorreo y del fereceo y del eteo y del jebuseo y todos ellos, entonces ellos tendrían la tierra. Llegado ese momento, entonces el pacto ya deja de ser una palabra, ¿sí? Para convertirse en una promesa que se hace realidad. Ya no solamente fue la promesa que Dios le dio a los padres, la palabra que Dios le dio a los padres, sino la realidad de que esto, que ese dabar, como se dice en el hebreo, que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora se convierte en una tangible realidad para el pueblo. Vamos a encontrar en Deuteronomios 3 discursos.
primero de ellos lo encontramos iniciando Deuteronomio, capítulo 1, versículo 5, ¿sí? Y en él Moisés escribe que está de este lado del Jordán, está en tierra de Moab, ¿sí? Y allí empieza este primer discurso de Moisés, discurso que no sabemos a lo largo de 40 años cuántas veces Moisés le dijo al pueblo estas palabras, pero quizás ya esta es de las últimas, o quizás la última vez que Moisés nuevamente repite las mismas palabras al pueblo. Este discurso, o este primer discurso, llega hasta el capítulo 4, ¿sí? Hasta el versículo 43. Ya en el versículo 44, los eruditos tienen una duda. No saben si del versículo 44 al versículo 49 tiene por objeto hacer el encabezado o la introducción al segundo discurso, o simplemente lo que hace Moisés en estos 5 o 6 versículos es una conclusión del primer discurso. Si lo miramos de una manera o si lo miramos de la otra manera, ambas podrían aplicar. Entonces, es difícil designar o establecer a fuerza de un razonamiento definitivo si lo que está haciendo Moisés es concluyendo el primer discurso o simplemente, haciendo la introducción al segundo. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ¿Está refiriéndose a lo que dijo anteriormente o se está refiriendo a lo que va a decir a continuación? Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Es la conclusión o es la introducción? Y vuelve y repite lo mismo que repitió en el capítulo 1, versículo 5, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Entonces, eso es una de las cuestiones dialécticas o en el escrito que no vamos a poder definir, y lógicamente vamos a encontrar posturas que sopesan y que afianzan una parte y otros también eruditos y estudiosos que apoyan la segunda parte. Y el tercer discurso que encontramos en Deuteronomio ya está en el capítulo 29, ¿ya? Y este discurso sí tiene lugar en la tierra de Moab, ¿sí? Ya, entonces aquí Moisés escribe, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Fíjense que la insistencia del contexto pactal en estos primeros 5 libros, si en una parte se ve muy reiterativamente, es precisamente aquí en Deuteronomio. Igual haciendo un análisis a la historicidad, sí, entonces debemos entender que se sabe que los relatos patriarcales, sí, son el reflejo de la época en que lo sitúa la Biblia, de la vivencia que cada uno de los patriarcas tuvo en cada uno de esos tiempos, en cada uno de esos momentos o en cada una de esas circunstancias. Al igual que lo dijimos en la sección pasada, va a seguir existiendo el interrogante de que si esta narrativa del Pentateuco lo podríamos considerar como historia en el sentido que tiene la definición de historia modernamente, ¿sí? Pero
que como hablamos la vez pasada, ¿sí? Debemos siempre enfocarnos en ello, más que en un contexto histórico, en un contexto teológico. Lo histórico, en este caso, es secundario sin dejar de ser importante, sin dejar de ser fundamental para entender los eventos y poder tener una hermenéutica sana de lo que allí está escrito. Ahora, quiero agregar no solamente la historia, la geografía es importante. El estudio de los idiomas es fundamental, ¿sí? El mirar la arqueología bíblica es una herramienta también valiosa para que conjuntamente con todas estas disciplinas bíblicas nosotros podamos tener realmente una idea más o menos cercana de lo que estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo, cómo estaba sucediendo, cómo ellos interpretaron y vieron esos acontecimientos, ¿sí? Y cómo desde la historia, desde la geografía, desde la arqueología, desde los idiomas, desde la lingüística, ¿sí? Entendemos nosotros eso, ¿sí? A veces hay detalles tan elementales que, bueno, mi primer pastor, él siempre nos decía, no pases sobre las palabras, ¿sí? Arrastra las palabras y sé crítico, crítico en el buen sentido de la palabra, de preguntarte el porqué de las cosas, ¿sí? Y esto es importante porque cuando, y para poner un ejemplo, la narrativa dice que cuando Abraham tomó a Isaac para llevarlo a sacrificarlo de acuerdo al mandato de Dios, Abraham embarcó el asno, cogió la leña, cogió su cuchillo de pedernal y llevó con él fuego. La pregunta es, y aquí voy a dejar el micrófono abierto, ¿por qué Abraham llevó fuego? No sé si ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Por qué Abraham llevó fuego? Sí, iba a necesitar el fuego para prender la hoguera, pero ¿por qué? No podía prender la hoguera allá. En ese tiempo no habían inventado los cerillos o los fósforos, como le decimos acá en Colombia. Pero ¿por qué tenía que llevar fuego? Y eso, pienso yo, y de pronto puedo equivocarme, nos ubica históricamente en la época en la cual el hombre todavía no había dominado el fuego, no había aprendido la manera de producir fuego, y la prehistoria, cuando vemos prehistoria, ¿sí? Nos decía que los hombres de aquella época que no habían aprendido a manejar el fuego, simplemente en su vida nómada llevaban el fuego de un lugar a otro. Entonces, fíjense, quizás un dato un poco que fugaz, ¿sí? Muy pasajero, nos puede ubicar en un momento histórico de la humanidad. Llevaba su cuchillo pedernal porque todavía no existía, no se había trabajado el hierro, ¿sí? Entonces nos puede ubicar dentro de la historia o de la prehistoria en un tiempo definido de la historia humana, ¿sí? Entonces, definir entonces esta sucesión de espacio, de tiempo, de lugares, de épocas, de acontecimientos es fundamental. Y precisamente eso era lo que decíamos la sección pasada con respecto al Éxodo, ¿sí? Que no tenemos datos históricos que nos digan quién fue realmente el faraón de aquella época, ¿sí? Entonces deja muchas cosas a la imaginación, al concepto, al parecer de cualquier historiador, pero sin tener datos concretos y datos reales. ¿Sí? Entonces, dentro de los problemas de la historicidad que podemos encontrar en el Deuteronomio, entonces, cuáles son los hechos y cómo se han conservado
estos hechos de aquella época a nuestra época. Una de las cosas en las cuales nosotros hoy día debemos hacer más apología de nuestra fe y la defensa de ella es cómo probamos, cómo demostramos, ¿sí? Cómo defendemos que las escrituras, ¿sí? No han cambiado desde el momento en que se escribieron, ¿sí? En materiales que eran materiales orgánicos y que fueron materiales que se degradaron, ¿sí? Al día de hoy. ¿Cómo estamos nosotros seguros que lo que está escrito en estos 66 libros que nosotros llamamos la Biblia es fidedigno, es lo que tenemos de Isaías, es lo mismo que escribió Isaías, que lo que tenemos de Jeremías es lo mismo que escribió Jeremías, o lo mismo que recopiló Esdras, o lo mismo que escribió Daniel, ¿sí? Indudablemente, entonces, esos problemas nosotros debemos estar capacitados, debemos estar entrenados para resolver esas interrogantes, ¿sí? Y fíjense que en la época de Jesús leemos mucho sobre los escribas, los escribas, los escribas, los escribas, y debemos entender entonces cuán importante fueron los escribas para preservar la integridad de la palabra de Dios a fin de que transcurrido el tiempo, transcurridos los siglos, se mantuvo fiel la palabra. Y la historia nos ayuda porque gracias a los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Encontramos que escritos de 10 y de 15 siglos anteriores, ¿sí? Dicen exactamente lo mismo que los escritos que se hicieron 10 o 15 siglos posteriormente a esos de mayor antigüedad y que ya entonces hoy día se constituyen en los escritos de mayor autoridad, no porque sean los originales, sino porque comparando aquellos más antiguos con estos otros más modernos, la fidelidad de lo que está escrito se mantiene. Tanto así que, bueno, eso lo vamos a ver en el próximo módulo cuando veamos el Nuevo Testamento, pero me voy a adelantar algo. ¿Sí? Tanto así que se dice que más del 97% de lo que está escrito en la Biblia mantiene su fidelidad. Y el otro 2 y pico o 3%, si le quieres poner mucho, ¿sí? Que no es exactamente igual, son palabras, son términos o son frases que no atentan en ningún momento contra la doctrina, que no atentan en ningún momento contra los mandamientos y contra las bases teológicas fuertes en las escrituras. Más aún, si conocemos el proceso científico y los estudios científicos que se hagan, dentro de un estudio científico, un 5% de desviación es aceptable y hace a un estudio altamente confiable. Así que las escrituras y el análisis que se hace de ellas, muy bien la categorizan como altamente confiable, de acuerdo a los parámetros modernos, como se califican las investigaciones científicas o las investigaciones en cualquier área, ¿sí? Entonces tenemos problemas de que qué intervalo me dio entre el suceso y el momento en que se escribió, ¿sí? Esto es fundamental porque, por ejemplo, hay corrientes que ponen en duda la autenticidad del libro de Daniel. Y colocan el libro de Daniel como si fuese escrito prácticamente en la época intertestamentaria y que por eso las profecías de Daniel, para aquellos que rebaten y que el libro de Daniel, y que por eso las profecías de Daniel fueron tan matemáticamente exactas, porque se escribieron muy posterior a la ocurrencia de aquellos tiempos. Pero más aún,
si ellos tuviesen la razón, las profecías de Daniel incluso van más allá del siglo del año 2021 en el cual estamos. Entonces, aún así, eso le da peso a las profecías de Daniel. ¿Sí? Existieron las condiciones necesarias para conservar los hechos con fidelidad. ¿Sí? Y tenemos que entender que en un principio, ¿sí? muchos pueblos, ¿sí? y los israelitas no fueron la excepción, tuvieron una transmisión oral muy fuerte, aún hoy día. Hoy día nosotros podemos encontrar niños, y eso deberíamos nosotros aprenderlos de ellos, ¿saben? Niños israelitas que se saben de memoria largas porciones de las escrituras. Nosotros, bueno, yo reconozco que mi memoria es muy lábil en ese sentido. Yo sé lo que dice la Biblia y puedo saber más o menos en qué parte está, pero decir siempre, libro tal, capítulo tal, versículo tal, a mí me cuesta un poco de trabajo. Sé que está en el capítulo 15 del libro X o Y, pero tengo que ubicarlo después que abra mi Biblia, el versículo exacto. Pero ellos no, por la tradición oral que tienen y que todavía conservan en gran parte, tienen la facilidad de narrar, de recitar de memoria grandes porciones de la escritura. Y también pues nos preguntamos cómo el historiador llegó al conocimiento de los hechos que registra por escrito. Entonces son problemas que nosotros, son preguntas que nos hacemos a la historicidad, ¿sí? De registrarlo todo lo que sucedió o preguntarnos, todo lo que sucedió es factible de ser registrado, y tenemos que decir que eso es imposible. ¿Ya? En la Biblia no está escrito todo, de eso debemos ser, en eso tenemos que ser muy francos. ¿Sí? Nosotros quisiéramos, sí, por lo menos yo quisiera, que en la Biblia estuviese escrito todo, ¿sí? Pero cuando nos enfrentamos con la narrativa bíblica, encontramos que no todo está escrito. ¿Ya? Es imposible que todo esté escrito. Si el escritor del Evangelio de Juan dice que si se escribieran en los libros todas las acciones que Jesús hizo, no habría libros donde anotar tanto de lo que Jesús hizo. Ahora, ¿qué tal todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hecho desde el origen? Entonces debemos entender que en la Biblia no está escrito todo, pero que todo lo que está escrito es verdad. No está escrito todo, pero todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. La inspiración, entonces, no daba información nueva ni aclaraba todo lo que estaba oculto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tenemos que entender que hay todavía algunos misterios, y como dice Deuteronomio, ¿sí? Los misterios son del Señor. Todavía hay algunas porciones de las Escrituras que están cerradas para la interpretación. Hay otras que se están abriendo, ¿sí? Y el Señor está inspirando y está iluminando a muchos hombres y mujeres en el mundo, ¿sí? A mirar y a mostrar esas cosas de las Escrituras que estaban cerradas y que poco a poco se están develando, se están abriendo y se están interpretando ya de una forma un poco más acertada que hace 30, hace 40, hace 100 años atrás. Preguntarnos si el propósito de los autores bíblicos es básicamente teológico, si su interés fundamental se centraba en la acción de Dios en los acontecimientos humanos y no en los acontecimientos históricos como tal. Son de esas preguntas que nosotros debemos hacernos cuando nos enfrentamos con el libro de Deuteronomio. ¿Qué podemos decir del género histórico de los relatos patriarcales?
¿sí? Entonces, fíjense que cuando nos enfrentamos a estos libros, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a una serie de preguntas, a una serie de interrogantes, ¿sí? Y creo que les decía en la primera sección que no, yo también tengo mis preguntas y son preguntas difíciles, son preguntas complicadas. Cada uno de nosotros tiene sus preguntas, pero que estemos allá arriba y estemos cara a cara con el Señor, pues es posible que nos olvidemos de ello y nos concentremos solamente en adorarle. Ya no nos va a interesar algunas cosas de la intelectualidad humana para comprender, para saber o para entender. Ya no, nos va a interesar simplemente adorarle, y esta serie de interrogantes que tenemos ahora ni siquiera van a quedar ni en segundo ni en tercer plano, sino que simplemente van a desaparecer. ¿Sí? Pero sí, entiendo que si nos estamos capacitando, si nos estamos formando, es para servirle más y mejor al Señor, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, debemos tratar de profundizar, tratar de enfrentarnos de una forma sana, ¿sí? A las interpretaciones, a la hermenéutica, ¿sí? Para que entonces nuestra enseñanza cada día más se ajuste a la sana doctrina, a lo que realmente el Señor quiere que nosotros entendamos, y que en ese compartir, ¿sí? De lo que Dios nos dé de gracia y que nosotros transmitamos de gracia, lo hagamos de la mejor manera, ¿sí? De una manera más integral, ¿sí? Si cabría la palabra, que no sé si cabe la palabra, más profesional, más profunda, ¿sí? Y que de pronto aquellas personas que nosotros discipulemos, que nosotros entrenemos, o las cuales nosotros seamos los mentores, podamos llevarla y guiarla mejor de lo que nos llevaron a nosotros. Y no es que aquellos que nos llevaron a nosotros lo hicieron de mala fe, sino que de pronto esta comisión, ¿sí? Por profundizar, por aprender más, por saber más, acompañada de una mejor tecnología, ¿sí? Y unos recursos literarios, didácticos y tecnológicos que los que fueron o los que nos enseñaron a nosotros seguramente no tenían, ¿sí? Entonces, sino que simplemente con base en los pocos recursos que tenían a sus manos, hicieron lo más que podían. Ahora nosotros tenemos una serie de recursos mayores que ellos, y entonces debemos entonces enfocarnos en estos aspectos también. En relación a los profetas anteriores, que se llaman, también se les llama así, nos nace la pregunta de por qué razón los judíos los llamaron a estos libros los profetas anteriores, porque para nosotros ahora son libros históricos. Ellos los llaman anteriores desde una perspectiva un poco histórica, no total, pero sí un poco histórica, porque estos personajes surgieron antes del éxodo a Babilonia, antes de que Nabucodonosor se los llevara a Babilonia, o en el mejor de los casos, o no sé si el peor de los casos, simultáneamente en el momento en el cual Nabucodonosor se los estaba llevando a Babilonia, como es el caso de Ezequiel y el caso de Jeremías, ¿sí? Entonces, para la visión hebrea antigua, la naturaleza de estos libros es profecía. Para nosotros, la naturaleza de estos libros es histórico. Entonces, para nosotros, Josué, Primera y Segunda de Samuel, son libros históricos, ¿sí? Pero en la concepción judía, esos son libros proféticos, ¿sí? Los libros que integran los profetas anteriores no son realmente historia según los cánones del historiador moderno, ¿sí? Se convierten en libros con una categoría un tanto diferente, ¿sí? Por lo que hablábamos en la sección pasada, ¿sí? Encontrar solamente historia es un poco complicado.
Y aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, Josué relata muy brevemente la conquista del sur de Canaán. ¿Sí? Pero la conquista del norte de Canaán, ¿sí?, la relata todavía más brevemente. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, es muy detallista con otros aspectos. Por ejemplo, con el cruce del Jordán. Presta mucha atención a los detalles, que el número de piedras que tomaron, que cuando puso el primer sacerdote, puso el primer pie en el río se dividió como en el Mar Rojo. Pone muchos detalles en eso, en la captura de Jericó, en la toma de Jericó, ¿sí? Le dedica muchos detalles a eso. En la caída de Ai, le dedica muchos detalles a ese pequeño, bueno, no pequeño, a ese pecado de Acán, de tomar el manto babilónico y estas cosas. Entonces, digamos, se explaya en unos temas históricos y en otros no tanto. ¿Sí? En el libro de Jueces, que podemos decir es un libro estructurado como si fuese una serie, ¿sí? Al parecer, de diferentes partes o diferentes tribus, diferentes territorios de los israelitas. Y también en épocas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, Jefté no fue en la misma época de Sansón, ni Sansón en la misma época de Débora, ni Débora en la misma época de Gedeón, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera fueron de las mismas tribus, fueron de tribus diferentes, ¿sí? Y entonces aquí, en este sentido, se observa que el propósito del libro, en el que nos referimos a los jueces, es exponer un patrón de relación de juicio, pero también de gracia de Dios con el pueblo. El pueblo pecó, hubo un juicio, el pueblo hizo un acto de arrepentimiento, un acto de contrición, entonces vino la gracia y la salvación de Dios. Cuando uno lee el libro de Jueces, da la sensación como que si estuviésemos en una montaña rusa, que en algunos momentos el pueblo sube y tiene una fe impresionante, ¿sí? Y en otros momentos baja estrepitosamente, ¿sí? Y se va a una idolatría tremendamente grande, ¿sí? Entonces, por eso llamarlos, bueno, sí los clasificamos como libros históricos, pero esperar de ellos, sí, que tengan la connotación, y esto es en lo que quiero hacer énfasis, que tenga la connotación de un libro histórico como tal, ¿sí? Y compararlo con libros históricos modernos, no lo vamos a encontrar, ¿sí? El caso de Samuel cumple más satisfactoriamente los patrones de historicidad, porque representa efectivamente un panorama de la instauración de la monarquía y de los primeros reyes. En este caso, específicamente de Saúl y de David. En el caso de los reyes, del primero y segundo de reyes, representa un relato cronológico que en algunos momentos se vuelve como complejo, ¿sí? Como algo complicado, porque muchas veces no hacemos, no entendemos, pero es por la forma como lo leemos, ¿sí? De esto del reino del norte y el reino del sur. Muchas veces se entrelazan, se entrecruzan, y aún así los reyes son evaluados por sus prácticas religiosas y no por su importancia política, ¿ya? Son evaluados porque en el caso de los reyes del norte, todos los reyes del norte encontramos que al final de cuentas se desviaron, ¿sí? Y se desviaron al tipo del pecado de Jeroboam, ¿sí? Y en los reyes del sur, ¿sí? Digamos que hubo un 50 y 50. 50 fueron fieles y el otro 50 fueron infieles, ¿sí? Y cuando nos enfrentamos, otra cosa, que cuando nos enfrentamos a la lectura del libro de los reyes, debemos tener muy claro, y en eso
siempre que leamos los libros de los reyes, debemos tenerlo muy presente. Cuando se habla de Israel, se habla del reino del norte exclusivamente, no de todo Israel. Entonces, esto es muy importante porque si nos enfrentamos al libro de los reyes desprevenidamente y leemos Rey de Israel, podemos pecar o caer más bien, no quiero decir pecar, podemos caer en el error de considerar que era todo el territorio de Israel, eran todas las 12 tribus. No, eran solamente las 10 tribus del reino del norte. ¿Sí? Y en cambio, Judá, cuando se habla siempre del reino de Judá, se está hablando única y exclusivamente de las 2 tribus que conformaron el reino del sur, Benjamín y Judá propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque nos puede llevar a confusiones. Siempre en primero y segundo de Reyes, Israel son las 10 tribus del reino. ¿Qué ocurre? Pues después de la muerte de Salomón, como ya todos sabemos. Entonces, en resumen, los profetas anteriores son libros en los que se trata la historia desde el punto de vista profético. Describen el control de Dios en la historia y cómo Dios ejerce ese control mediante ellos y sus mensajes. ¿Sí? Representan los hechos entonces de los profetas Samuel, Natán, Elías y Eliseo principalmente. ¿Sí? Encontramos otra serie de profetas, sí, encontramos otra serie de profetas, incluso encontramos profetas de los cuales ni siquiera se menciona el nombre, el varón de Dios, simplemente, ¿sí? Pero digamos que sobresalen estos 4 profetas en estos libros, ¿sí? Plantean estos libros también grandes temas proféticos. El don, el regalo de la tierra, ¿sí? Del cual hablamos un poquito la vez pasada. Los deberes del pacto del culto exclusivo a Dios y la justicia en la comunidad. Sí, encontramos un componente fuertemente social en esta porción de las escrituras, al igual que lo encontramos posteriormente en la época de Juan el Bautista y de Jesús. ¿Sí? Encontramos la bendición y el juicio como recompensa del Señor por la obediencia o por la rebelión. Bueno, y encontramos una serie de situaciones y de puntos de vista bien interesantes. Ahora, abordando al libro de Josué, hablando de Josué, ¿sí? Tenemos que decir que dentro de la arqueología bíblica, ¿sí? Se han hecho hallazgos arqueológicos que muestran que una serie de ciudades cananeas, ¿sí? Que fueron destruidas en el siglo XIII, ¿sí? Antes de Cristo, sugiere una invasión del territorio. Las excavaciones que ha hecho la arqueología bíblica en esos sitios, por ejemplo, encuentran que ciudades que hoy se llaman Beitín corresponden a Betel de aquel tiempo, Laquis de aquel tiempo corresponde a Telel Duweir, ¿sí? Eglón, que es mencionado en aquel tiempo, es Telel Hesi, Debir, que también es mencionado, es Tel Beit Mirsin, ¿sí? Y que, por ejemplo, Azor, que también es mencionada en aquellas narraciones, ¿sí? Corresponden a lo que hoy es Telel Kedak, ¿sí? Indican que estas invasiones, ¿sí? Fue vasta, que dejó consecuencias en el sur, en el centro y en el norte de lo que hoy es la tierra, bueno, mal llamada Palestina, que originariamente es Canaán. Y digo mal llamada Palestina porque el término Palestina para esa tierra, sí, ya prácticamente se da a puertas del siglo I, casi que para la época del nacimiento de Jesús, y de allí en adelante ese territorio
empezó a llamarse Palestina. Después, durante un periodo en nuestra historia moderna, perdió o se dejó de utilizar ese nombre, y ya últimamente, por ahí a unos 70, 80 años, nuevamente ha tomado fuerza el nombre de Palestina para aquella región. Entonces, perdón, así que entonces, en la historia de Israel, ¿sí?, podemos fácilmente ver 6 épocas que están claramente marcadas, narrativa del Antiguo Testamento. O sea, son la narrativa del Antiguo Testamento sin todavía meternos en el Nuevo Testamento, ¿sí? La época de los jueces, que va aproximadamente del año 1200 al año 1020 antes de Cristo. Pastor, perdón la interrupción. Sí. Karina Rupertus, ¿podría cerrar su micrófono? Es que sí se escucha mucho el ruido y no se escucha bien, por favor. Gracias. La época de los jueces va del 1200 al 1020 antes de Cristo. Bueno, es importante. Todas estas datos de años no son exactos. Aún digamos, los historiadores más celosos para datar las fechas reconocen que no hay forma de definir fechas exactas por un sinnúmero de factores, incluso hasta factores técnicos para medir los tiempos, ¿sí? Entonces, siempre vamos a entender que estos son fechas aproximadas, incluso fechas que en otros autores o en otros historiadores vamos a encontrar discrepancias. Algunos hablan del 1200 al 1020, fácilmente podemos encontrar historiadores que hablan del 1300 o del 1250 o del 1150 al 900 y tanto. Eso debemos también tenerlo muy en cuenta. La monarquía unida, entonces, va más o menos del 1020 a el 931, ¿sí?, que es cuando entonces el reino se divide en dos. Roboam queda con una parte del reino y Jeroboam queda con otra parte del reino. Jeroboam queda con 10 tribus, que es lo que, como dijimos anteriormente, conforma Israel o el reino del norte, porque geográficamente hablando, esos territorios quedan al norte de todo lo que era Canaán o todo lo que era Israel cuando era una monarquía unida. Y el reino del sur geográficamente está al sur, está hacia abajo, y que correspondía a las 2 tribus, Benjamín y Judá. Este periodo, ¿sí?, llega hasta el año 586, donde empieza el destierro. Y hago ahí énfasis en que empieza el destierro porque primero el reino del norte fue desterrado. En esa época llegaron los asirios a Samaria, invadieron Samaria, que era la capital del reino, y se llevaron a todos los del reino del norte, a todo Israel, cautivos a Asiria. Aproximadamente 100 años después, entonces viene Babilonia, cuando ya el imperio asirio había expirado, y el imperio que se estaba levantando era el imperio babilónico, ¿sí? Entonces llega a Babilonia en el 603, 605, y se lleva entonces a Judá cautivo a Babilonia, ¿sí? Y empieza entonces posteriormente el periodo persa, ¿sí?, que va del 538, cuando Ciro el Grande invade en una noche Babilonia, y literalmente hablando se acuestan siendo el imperio babilónico, pero se levantan siendo el imperio persa, ¿sí?, que es lo que corresponde, como decíamos la sección pasada, Daniel capítulo 5. ¿sí? Entonces, este periodo del imperio persa va del 533 al 333,
cuando entonces Alejandro Magno, ¿sí?, en la visión de Daniel, de la pelea del macho cabrío, ¿sí?, viene Alejandro Magno y con fuerza, con su ímpetu, con su ejército, vence a los persas y empieza la época griega, ¿sí?, la cual sucumbe poco antes, ¿sí?, ya a manos del Imperio Romano, y lo que vemos de ahí en adelante, que digamos sería la séptima época, ¿sí?, es la parte del Imperio Romano, que va desde allí. Incluso algunos historiadores lo ponen un poco anterior, lo ponen como en el año 100 y algo antes de Cristo, ¿sí?, y que bueno, perdura porque el Imperio Romano tiene varias fases, varias etapas. Fácilmente puede llegar al 500 y tanto o 600 y tanto después de Cristo, ¿sí?, en algunas facetas del imperio. Ahí encontramos, digamos, la historia de Israel, ¿sí?, después del Pentateuco hasta la época intertestamentaria. Durante esa época, entonces ya sabemos que vamos a encontrar los jueces, y que el problema principal que trata el libro de Jueces es que pone en manifiesto lo que nosotros podemos ver en Jueces, el capítulo 2, del versículo 6, ¿sí?, en que ya José había desaparecido, ya José había muerto, ¿sí?, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, ¿sí?, pero que cuando Josué murió y fue sepultado, toda aquella generación fue reunida con su padre. Se levantó otra generación que no conocía al Señor y que no conocía la obra que el Señor había hecho por Israel. Digamos que es una introducción un poco triste, pero que realmente dibuja lo que sería esa época de los jueces. Entonces surge la pregunta, ¿qué es un juez? ¿Sí? Entonces, el juez en aquella época era un líder escogido por Dios, y sobre esa persona que Dios había escogido, venía sobre esa persona en algún momento o en muchos momentos el Espíritu de Dios, y esa posesión del Espíritu de Dios sobre esa persona le daba el poder para hacer frente a una determinada situación, a una determinada situación, la cual era expulsar a un pueblo que los estaba oprimiendo, que los estaba explotando, que era como la piedra en el zapato. Y entonces ese juez que Dios levantaba liberaba al pueblo, y entonces el pueblo entraba en un reposo y disfrutaba de su bendición y disfrutaba de la riqueza de la tierra y toda esta serie de cosas. Ahora, dentro de la narración de este libro de Jueces, quizás sea algún libro en la Biblia, hay que leerlo con mente abierta, pero realmente con mente abierta es este libro de Jueces, porque encontramos narraciones dentro de nuestra moral, ¿sí?, de la moral cristiana que hemos aprendido, ¿cierto?, del buen comportamiento, del no permitir ciertas acciones, el señalar, el deplorar ciertas acciones, la encontramos en alguno de estos jueces, ¿sí? Y eso de pronto se los voy a dejar de tarea para que se lean cómo Ahod mata a Eglón, rey de Moab, allá en Jueces capítulo 3, los versículos del 15 al 25, y ustedes me digan después qué piensan de ese suceso. O la historia de Jefté y la hija, ¿sí? Cómo Jefté hace que lo de su hija, allá en Jueces capítulo 11, versículo 29 al 40. Bueno, la historia de Sansón, ¿sí?
que el Espíritu del Señor indudablemente venía sobre Sansón, indudablemente le daba una fuerza descomunal, pero que moralmente en la vida de Sansón como que dejaba muchas cosas que desear, ¿sí? O algo terrible, supremamente terrible, ¿sí? Como lo que pasó con la historia de Micaías, con el levita y su concubina, ¿sí? Entonces nos pone a pensar en qué cosas terribles puede hacer el pueblo y ocurre aquí en el libro de Jueces, y es por eso que este libro, si no lo vamos a enfrentar con mente muy abierta, usted perdone que yo le diga esto, pero voy a ser totalmente franco, es mejor que no lo lea, es mejor que no lo lea. Esto es así como que extraído de los cabellos y estas cosas, pero puede generar muchas ampollas dependiendo de la forma como nosotros nos enfrentemos al libro de los jueces. Por hoy, esto es lo que quería compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, entonces